Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Conciencia Colectiva. Y hoy tenemos una sorpresa. Tenemos a una invitada especial. Es una persona a la que nosotros admiramos mucho por la gran labor que hace. Ella hace muchas cosas, pero una de esas cosas principales que hace y que hace muy bien tiene que ver con la educación. Ella es maestra y créanme que es maestra de vocación por vocación, no solo por profesión, y que me parece que eso puede hacer la diferencia. Así que a propósito de eso, hoy vamos a hablar acerca de la educación, pero no queremos abordarlo como desde una perspectiva tan formal. Digamos, nuestra intención no es en este caso pues hacer como crítica a la educación formal, pero sí nos vamos a remitir un poquito a eso, porque pues la educación formal es un invento moderno. ¿Están de acuerdo? O sea, si parece que fue el martes pasado, ¿no? Apenas cuando recién pues la educación se empezó a institucionalizar, cuando el conocimiento se empezó a privatizar. Pero si nosotros nos remitiéramos al origen y significado de la palabra educación, pues tiene que ver con criar, con conducir, con nutrir, ¿no? Entonces, pareciera que la educación está presente todo el tiempo, en todo momento, y que no es algo exclusivo de las aulas o de las instituciones. Y bueno, ya para ir abriendo el debate del día de hoy, hay un autor que se llama Ivan Illich, que habla un poco acerca de la educación desinstitucionalizada o desescolarizada, en donde habla acerca de cómo era el proceso de aprendizaje en la antigüedad, en donde si una persona quería aprender algo en específico, pues la manera más simple y la más directa era simplemente acercarte a la persona que era experta o la que sabía hacer eso que tú querías y te convertías en su aprendiz. Es decir, así surgían los médicos, los carpinteros y cualquier oficio que ustedes se puedan imaginar que existiera en tiempos remotos, pues que no tengan como mucho que ver con lo que hay en la actualidad, ¿no? Pero pareciera que de repente el conocimiento se empezó a privatizar, como si el conocimiento ya no estuviera al alcance de todos y solamente fuera un privilegio para unos cuantos. Entonces, si nosotros lo analizamos desde la historia, pues veíamos que los que tenían acceso a la educación, pues eran los hijos de sacerdotes o los hijos de autoridades importantes, ¿no? Sin embargo, se perdió la perspectiva de lo que en realidad era la educación. Y sin embargo, siempre estuvo presente, digamos, en el caso de los padres con los hijos, que es precisamente lo que hacemos todo el tiempo, aún cuando no nos damos cuenta. Es decir, es inevitable no estar enseñando, educando a nuestros hijos todos los días, en todo momento, en cada instante. Entonces habría que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo las cosas eh, pues en la actualidad respecto a la educación y qué es lo que ustedes pueden observar? Ya nos hablarás tú en base a un poquito de tu experiencia. Bueno, también pues Moy es maestro, es docente. Entonces pues también hay cosas que pueden observar ahí y que pueden reconocer, ¿no? Bien, pues mucho gusto. Buenas tardes. Mi nombre es Andrea, llevo 7 años siendo maestra y pues conozco a estos chiquillos desde hace 4 años, 3, y pues los aprecio un montón. Me gusta mucho platicar con ellos, conocerlos y pues siempre tenemos buenas charlas. Agradezco el espacio, agradezco que me hayan invitado y pues sí, hay que hablar de la educación, pero sí me agrada lo que dices, o sea, creo que lo primero que debemos estar conscientes es que los tiempos han cambiado. O sea, ya los tiempos como que uno tiene que moldearse a lo que ahora es. Pues somos distintos, acá es privado, acá es público, es completamente diferente. Ambos tenemos muchas charlas con respecto a lo de la educación y él me pregunta así de, ¿por qué ustedes esto y por qué nosotros aquello y así?
sí es completamente distinto, sí es muy diferente escuelas privadas a las públicas. Ok. Pero yo creo que más bien, bueno, lo que yo siempre le he dicho a Moy, depende mucho de las ganas, cuál es tu intención, qué te interesa a ti, o sea, tú que estás ya al frente de, y también tener esa conciencia de que lo que tú estás haciendo es sumamente importante, o sea, lo que tú haces impacta, a lo mejor no ahorita, pero en un futuro sí, a lo mejor, o a lo mejor incluso ahorita, por ejemplo, con la forma en cómo se expresan ahora tus alumnos, con la forma en cómo se conducen, con la forma en cómo se relacionan con los demás. Y pues yo, bueno, aquí está Moisés también. Yo creo que ser maestro, ser docente es muy complicado. Es muy difícil porque uno debe tener esa conciencia de que lo que estás haciendo no es cualquier cosa y lo debes de tomar así con mucha responsabilidad, Ok. amor, profesionalismo, con mucha actitud, o sea, tener ganas de, porque si no está, o sea, está complicado, porque realmente estás formando y entonces, ¿qué personas vas a formar para la sociedad en un futuro? Ok, pero entonces quitando un poco esta parte de la institución, realmente desde su punto de vista, ¿qué es la educación? Porque ya decía Abraham, antes de que se institucionara todo, la gente dónde se educaba o qué era la educación. Justamente eso es algo que tenemos mal conceptualizado desde nuestra niñez, ¿no? Porque normalmente, y yo lo he escuchado en la actualidad todavía, y en su momento también lo escuchaba, ¿no? Que decía que nosotros los niños, los hijos, nos íbamos a educar a la escuela. Y la escuela o los maestros en particular tenían prácticamente la responsabilidad total de darle la educación a los niños, ¿no? A nosotros, en mi caso, en ese entonces, cuando lo escuchaba. Más adelante me doy cuenta que no es así. La educación no solamente es en la escuela se va a aprender, ¿no? Se va a adquirir conocimientos, que es algo muy diferente a la educación. La educación, por lo menos para mí, sí nace en la familia y tiene que ver más con los valores que los padres le transmiten a sus hijos, más allá de un conocimiento adquirido, que es lo que vamos a hacer a la escuela. Sí, claro, sí, coincido que el lugar natural de la educación es la familia. Y si bien los tiempos han cambiado, como dices, me parece que si lo analizamos ya de fondo, los valores, los principios, en realidad siguen siendo los mismos. A lo mejor con otros nombres, a lo mejor con otras formas, pero siguen siendo lo mismo. Pensemos, por ejemplo, en los mandamientos, que son como estos estatutos, ¿no? Como que han trascendido, que han logrado trascender y que de alguna manera son universales. El no matarás, no robarás, el no, el amarás a tu prójimo. Me parece que esa es la base de la educación. Imagínense si solamente tomáramos esos valores, esos 10 valores, o digo, los que se le puedan sumar ahí, a lo mejor alguien tiene otra religión y hay otros, ¿no? Hay variantes, pero me parece que son los mismos, que es la base. Y ya después, ahora sí, cambia en cuestión de los intereses que existen a nivel social. Porque me parece curioso lo que dices, cómo entre una escuela privada y una escuela pública puede cambiar tanto. Pero entonces eso nos habla del contexto, eso nos habla de que la educación, en parte, y bueno, desde este punto de vista institucional, tiene mucho que ver con la cultura. Sí, pero entonces, bueno, tomando en cuenta esto, quitando un poco los mandamientos de la religión, porque siempre que llegas a clases o que llega un profe nuevo, te dicen cuál va a ser el reglamento del salón de clases, ¿no? Y normalmente siempre son valores, ¿no? Ajá. Que respeto, comunicación, puntualidad, etcétera. Entonces siempre es lo mismo. Pero realmente, ¿qué representan esos valores? Yo, bueno, perdón. Y luego está esta parte de realmente el profesor que está al mando es una persona con educación, porque dejemos de a un lado el título, porque pues
tener el título, pues realmente es, entre comillas, sencillo. Estudias, te presentas, cumples con lo que te dicen, pero hay algo más atrás que un simple título, que están realmente esto que tiene que ver con la educación del, si lo quieren ver, del ser. Entonces, realmente, ¿qué representan estos valores? Porque siempre están presentes en todos lados, desde que somos niños. Y entonces, si siempre están presentes y si vamos a la escuela a aprender o a adquirir conocimiento, ¿por qué es tan difícil salir a la calle y respetar al prójimo o tener una buena comunicación? Entonces, ¿por ¿Ya? qué es tan Ah, difícil? yo ya. Cansado de Ya. esperar, cansado de Yo esperar. ya te caí. ¿Cierto? Sí, definitivamente uno siempre debe de predicar con el ejemplo. O sea, yo no te puedo decir, respeta a tu compañero o no le pegues si yo con mis compañeros no los estoy respetando, no me estoy llevando bien con ellos. Uno siempre debe de... Es que es bien complicado, miren, porque realmente en la educación habemos de todo. O sea, yo agradezco las flores que me echaron al principio, pero, y yo de hecho lo platicaba con Moy, habemos quienes sí nos gusta nuestro trabajo porque es la realidad. Hay una verdadera vocación. Sí, Justo. hay otros que solo lo hacen porque pues la familia, porque me dijeron que eso estudiara, porque pagan bien, porque tienen un montón de días de descanso, porque las Prestaciones. vacaciones, ajá. Pero, y también hay otros que pues porque fue lo único que, para lo que, ajá, o sea, para ser maestro, ¿no? Entonces es muy distinto. Sí está complicado porque entonces, o sea, imagínate una escuela que tenga, por ejemplo, 10 maestros y de esos 10 maestros está todo así mezclado. Obviamente sí, y tú lo dijiste ahorita, o sea, sales a la sociedad y te enfrentas con personas que ya no son tolerantes, personas que no son respetuosas, que no te dejan cruzar en la calle cuando van a ir manejando, no te dejan cruzar aunque estén las líneas ahí, o sea, te enfrentas con todo eso. Sí, la educación viene desde casa. Sí, a nosotros también nos toca esa parte de, o sea, haz de cuenta, tú tienes un grupo, lo decías ahorita, ¿por qué el reglamento? Es que ahí es en donde entras tú y lo cambias o modificas. Por ejemplo, sí te puedo decir que yo tengo un reglamento de salón, pero no es un no, como los mandamientos. No, esto, no aquello. A ver, ¿tú qué me propones? Es tu espacio. ¿Cómo te gustaría tú estar en este espacio? O sea, ¿de qué manera te gustaría a ti convivir con los demás en este espacio? Ah, pues es que a veces el ruido me molesta. Bueno, ¿qué te parece si mientras estemos trabajando, procura modular tu voz? Ah, pues sí está bien, porque así a lo mejor tú no te gusta el ruido, pero acá sí y acá también y a mí tal vez no. Entonces, pues sí, vamos a ponerlo así. Por ejemplo, la comida. Luego llegan con sus libretas, oigan, no inventen, me entregan sus libretas todas sucias. Con mole. Ajá, con ahí la salsa y así, ¿no? No, pues, ¿qué me proponen? O sea, ¿qué me proponen? Hacerlos partícipes de su reglamento, pero eviten el no. O sea, ¿qué les gustaría a ustedes? Y ya se ponen a pensar así de, pues podría ser en clase, procurar mantener mi espacio limpio. Entonces ya como que le das ese giro para que no se fuerces como un no, Sí. y que no se sienta así como me estás mandando, o sea, porque a lo que quiero entenderte es de qué me sirve que tú me impongas el no si de todas maneras yo no lo estoy como comprendiendo o haciendo mío. No, a lo que yo voy es, sí. ¿de qué me sirve, por ejemplo, decir, vamos a ser tolerantes, vamos a ser respetuosos, pero en la práctica, realmente cómo yo enseño al alumno a que tenga tolerancia, a que sea respetuoso? Es que hay algo interesante. Y no recuerdo dónde lo leí, no lo recuerdo, pero ahorita me vino a la mente y que me parece que ejemplifica muy bien esto que decía. Cuando en la familia se habla tanto de lealtad, es porque en el fondo se engendra una traición. Entonces, me parece que ese tipo de cosas deberían de estar implícitas. O sea, no tendría caso hablar de algo Que así debería de ser. que así debería de ser. Entonces, si se habla de algo y se intenta reforzar o se intenta conseguir el sí o el no, es porque en el fondo no se desea. Entonces, me parece que tú lo entiendes muy bien, porque al hacer partícipes a los alumnos de eso, de alguna manera lo están incorporando.
y lo hacen desde la libertad, desde el reconocimiento de que es lo mejor para ellos y que es lo mejor para todos. Y me parece que así tendría que ser en todo. En la casa tú le puedes decir a los chicos, ¿no? Les puedes decir, esto no se hace, esto está mal, pero si tú lo haces, aprendemos un 90% más de lo que vemos que de lo que escuchamos. Y es que incluso está esta parte de, o sea, es que por mucho que nos cueste trabajo, y de verdad no quiero ofender a nadie, pero sí, la educación viene desde casa y a veces los pequeños que nos llegan a los salones, pues vienen con, o sea, con cómo son de casa. Entonces, por ejemplo, incluso a mí me ha pasado, llegan ahí y me dicen, maestra, pero es que mis papás sí lo hacen. Así de, bueno, pero, pero aquí tú tienes la libertad de decidir, o sea, tú considera, tú cómo te sientes cómodo, haciendo esto o haciendo lo que tus papás. No, pues haciendo esto, maestra. Entonces, sí tenemos que hacerlo, sí debería de, o sea, todos deberíamos estar educados y llegar a un espacio, porque así sería incluso más fácil para nosotros. O sea, no nos detendríamos a checar los valores, los modales. No, o sea, nosotros nos dedicaríamos completamente a dar clases y ya, pero pues hay muchas cosas que cambiar, corregir y está padre porque, o sea, ya escuchándolos, hablando con ellos, van a la casa y, oye mamá, la maestra me dijo esto. Y ya la mamá se queda así como de No, chin. no más estar en lo- Sí, la mamá se queda así como de chin. Por ejemplo, me tocó un caso muy fuerte de un pequeño que llegó y me dijo así de maestra, es que mis papás hicieron tal o cual cosa con esto. Y yo me infarté porque a mí me encantan los animales y los perritos los amo. Entonces fue así como de... Y en una junta lo abordé. O sea, tal cual no fue así, señora y niño, no. Pasó esto, cuidado con lo que les enseñan a sus hijos, porque créanme que para mí es muy difícil que vengan aquí al salón y se los digan a todos, porque todos lo van a ver como algo normal y no es normal. Y la mamá se acercó, maestra, discúlpeme, fue una broma, no, o sea, no quisimos hacerlo, a lo mejor escuchó mal mi hijo. Sea verdad o no, pero es como que esa incomodidad y así como que ese cambio de decir, híjole, sí está al pendiente de, ella sí o sea, lo escucha, sabe lo que el niño está diciendo. Ok, pero entonces, bueno, tomando en cuenta esta parte de, no nos vamos a meter con el sistema educativo porque al final es lo que hay. Sí. Y no lo vamos a cambiar, que no. ¿Quién sabe qué Bueno, tal? Sí, mañana ustedes cambia todo. ustedes como educadores a lo mejor no podrían cambiarlo por completo, pero sí podrían hacer la diferencia. Y creo que algo de lo que ustedes hacen, que es verdaderamente de vocación, yo creo que es justamente lo que hace la diferencia, porque como lo que comentabas hace un momento, hay quienes específicamente nomás van a enseñar y se remiten a eso. Y hay quienes como ustedes, como tú, que se dan el espacio para escuchar a los niños o a quienes estén compartiéndoles el aprendizaje y les den un consejo, pero no directo, sino los haces entrar en conciencia. Para mí eso es algo muy interesante. Sí, incluso yo me atrevería a decir que la mayoría lo que hace es adoctrinar, es decir, Dogmatizar. repetir y Ujú. repetir, repetir, como si se tratara de grabarse cosas Ujú. en la mente, ¿no? Y son muy pocos los que realmente se dedican a enseñar. Sí, que, bueno, me acuerdo una vez que me llamaron la atención en la escuela y la directora. Hitler. Me acuerdo que, Travieso. sí, no. Me acuerdo que me dijeron que tenía que ser más enérgico y más duro En tu trabajo. ajá, con mis alumnos, Ok. ¿no? Ah, vale. Porque, porque los niños, pues en pocas palabras, pues hacían lo que querían, ¿no? Y mi clase, pues es de experimentos. Ujú. Entonces ahí me gusta mucho el experimento, se hace con tal materiales, etcétera. Y hay quien te dice, profe, pero ¿qué pasa si le agrego esto o le agrego más de esto? Agrega. Tú haz lo que quieras, si funciona o no Explotaba. funciona, a lo mejor queda más chido o no, pero experimenta. Y hay veces que pues sucede algo padre y hay veces que pues no. Pero el niño entiende qué puede pasar, ¿no? Con esta situación. Entonces, obviamente, pues yo le dije a la directora que sí. Dije. Y, pero en el fondo yo pensé, pues que yo no le puedo decir al niño que no lo haga o porque lo haga. Obviamente, si tienes mal comportamiento, pues voy a interferir.
pero esta parte de la libertad, de que el niño explore, no lo voy a reprimir, porque entonces realmente, ¿dónde queda esta parte del aprendizaje y la exploración? Claro, entendido como en un ambiente controlado, Sí, ¿no? sí, sí. Para que tampoco vayan a pasar. Sí, Sí, digo es que que igual sí, también ¿Qué ahí, clase de escuela es esa? que igual de ahí también volvemos a lo mismo, porque justamente este tipo de pensamientos revolucionarios, si ustedes lo quieren ver así, va en contra de lo que se tiene establecido, ¿no? Porque es como una varita y te tienes que ir ahí con sobre esa varita, sobre los estatutos y como que no hay cabida a hacer algo diferente. Ajá, entonces a lo que voy es que hablábamos de esta parte de educar, pero es una bolita muy grande, porque hablas de compañeros o de maestros que no tienen una vocación, que dan lo que el sistema les pide, pero No no van dan más más allá. No, no más van allá. más allá, ¿no? Entonces, ¿esta gente de dónde viene? Porque esta gente, pues, viene de una familia, vienen de a lo mejor de la misma escuela donde nosotros estudiamos, pero ¿qué pasó con esas personas? O sea, ¿en dónde hubo esa parte de decir yo me conformo con esto? Realmente no es mi vocación, no tengo propósito, o el sueldo no acompaña, o estoy frustrado, qué sé yo. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente esas personas tuvieron educación o no hubo una educación? Sí, sí, pero Pero no hablando de la educación formal de ir a una no, 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 escuela. no, no. No, más bien, Es, es que yo creo que no se podría hablar de no educación, porque siempre hay educación, pero a veces no es la educación más adecuada. Es decir, de alguna manera siempre se guía, se acompaña, pero muchas veces es simplemente por inercia, porque es tu deber, porque ya no hay de otra y demás. Y a propósito de eso, hay una idea como muy difundida y que me parece que es algo de lo que entorpece más la educación, y no solamente en las escuelas, sino también en las familias, y que incluso tú que tienes la vocación, lo has mencionado como 2 o 3 veces, pero yo sé por dónde vas, ¿no? Yo sé que al Sí, final, claro. cuando dices, es que es difícil, no te refieres como a tu labor en el día a día en cuestión de los niños, sino más bien como en el tener que lidiar un poco con las cuestiones institucionales, con los padres. Me parece que va por ahí cuando tú dices es difícil, pero también me parece que existe esa idea que está muy difundida en la gente que dice que educar a un hijo es muy difícil o que es muy complicado, y que precisamente eso muchas veces entorpece o justifica todas las negligencias que podemos llegar a tener al momento de criar o educar a un hijo. Pero en realidad tendría que ser lo más simple, porque si hablamos de los valores y de los principios, me parece que si te riges de eso, por eso, me parece que no hay pierde, no hay pierde. Y tú preguntabas, ¿qué pasó con esos maestros que ahora hacen las cosas solo porque tienen que hacerlo, porque les pagan o porque no les queda de otra? Y en general, ¿qué pasó con todos esos profesionistas que no les gusta su trabajo, o incluso todos esos adultos que no les gusta lo que hacen, que no están haciendo lo que deberían de hacer? Me hizo recordar otro texto en donde platicaba acerca de la perspectiva podría ser desde un niño o desde la conciencia, de cómo en un principio todo era como una unidad, una totalidad. No había separación, no había división, no había como esta concepción de tuyo, mío, entre otras cosas, ¿no? En donde todo era valioso en realidad, en donde daba igual una piedra que una perla preciosa. Eh, y que al final termina diciendo que después de mucho esfuerzo o con mucho esfuerzo lograron corromperlo, ¿no? Y enseñarle todos estos artificios humanos que de alguna manera te llevan a, a cualquier clase de emociones negativas. Igual por ahí escuché algo apenas que me hizo mucho sentido, que decía que casi todas las metas sociales te llevan a la depresión. No es literal, y no hablo de la depresión en un sentido patológico, sino más bien cuando tu enfoque
o tu propósito está puesto en el tener, al final lo que encuentres, definitivamente no creo que esté tan alineado con lo que realmente eres. Entonces, para mí, la educación tendría que basarse en 3 pilares que son muy simples, que tendría que ver con el ser, con el hacer y con el tener. Pero definitivamente tendríamos que empezar por el ser. Totalmente de acuerdo. El hacer me parece que es una parte que tiene que ser, tendría que estar siempre adherida al ser. Es decir, cómo logras ser congruente en la vida. Cómo logras realmente empezar a materializar lo que crees y lo que piensas y lo que sientes. Y el tener, me parece que eso tendría que venir por añadidura, ¿no? Eso tendría que venir por añadidura. Ni siquiera tendríamos que preocuparnos tanto por eso. Y el tema es que nuestro sistema de creencias está conformado al revés. Sí, definitivamente Nos esa es la enseña cuestión de la completamente educación. desde, digo, sin... Es difícil no voltear a ver el sistema educativo y es difícil no voltear a ver esa parte, porque justamente eso es lo que se nos enseña. Se nos enseña que justamente esta parte de tener éxito tiene que ver con toda la parte del hacer y el tener. Entonces, si eres una persona que no tiene nada, pues simplemente no vales nada. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? Sí, y que, bueno, hablando un poco de un comercial, ¿sí? Andy y yo tenemos una fundación y nuestra fundación precisamente es esta parte de poder contribuir. A nosotros nos gusta principalmente trabajar con niños porque creemos que es donde, en la infancia, donde, como decía ahora, se corrompe esta parte de la esencia del ser. ¿Qué hubiese pasado? Y nos preguntó, bueno, Andy no lo preguntó, pero a nosotros tres, si de niños, ¿Por qué a mí no me preguntas? porque, No estás Tú no preparado cuentas para esa tener ¿qué historia. hubiese pasado si de niños Patriarcado. hubiera soy machista? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si de niños nuestros padres, porque seguramente lo identificaron, cuáles eran nuestras habilidades y en nuestra afinidad por ciertas cosas? Estoy seguro que nuestros padres sabían. Pero en algún punto, o a lo mejor no, pero en algún punto nosotros, precisamente por el sistema de creencias y porque todo está estructurado, esa parte se corrompió un poco y la dejamos a un lado. Y siempre está ahí como esa chispita de quiero hacer esto, quiero hacer esto. Entonces, y yo me pongo de ejemplo porque pues Sí. yo así estudié una carrera, trabajé de eso que estudié. Y estamos hablando que fue a los 24, 25 años, algo así. Pero estamos hablando que entonces bien pude a lo mejor desde los 17, 18 años o incluso desde los 12 años irme encaminado hacia lo que realmente estaba conectado conmigo, a la congruencia que menciona Bro. Y para mí eso realmente es la educación. ¿Ok? Basarnos en la esencia de... Sí, aunque eso en términos como de vocación, de propósito, ¿no? Pero hay muchas otras cosas, está la parte social y otras cosas, ¿no? Pero fíjate que yo dudo mucho que nuestros papás hayan podido identificar eso de manera consciente. Lo sabían de manera subconsciente, o sea, porque lo veían. El subconsciente registra absolutamente todo, todo lo registra, pero no creo que estuvieran pensando en eso, sinceramente. Eh, pero precisamente esa es La cuestión. O posiblemente sí fueron capaces de verlo, pero tampoco no supieron desarrollarlo, porque
Bueno, hay Vivieron- casos, vivieron- muy pocos casos. Ajá, vivieron lo mismo que la- nosotros. ajá, la Porque a mí cuestión- me llega un flashazo así, y bueno, creo que ustedes han visto ese video, es una canción muy conocida, ¿no? De Breaking the Wall, Ajá. de Pink Floyd, en donde están pasando con su silla y van rompiéndoles la cabeza, La que es cabeza. un foco, que representa las ideas, la creatividad, pensar diferente, y te ponen un cerebro que ya está programado. Justamente nos remite nuevamente al sistema educativo. Y tiene que ver justamente con esta parte de nuestro sistema de creencias. O sea, nos enseñaron que eso es lo que se tenía que hacer. Sí. ¿Cuál es la antítesis o cuál sería la contraparte de la educación? Pienso yo, o sea, respondiendo a lo que dijo Moy, Pero que dijo no que ha esa no dejado la de, respuesta. que no ha dejado de hablar. Ya puedo hablar ahora sí. Ni te ha dejado hablar. Es que no me preguntó porque él ya sabe lo que pienso. Él sabe que yo siempre quise ser maestra. Yo creo que, bueno, como decían en un principio, se puede dejar de lado lo pesimista de la situación porque hay muchas cosas que están mal, pero también siento que a veces se nos juzga y se nos critica, pero también olvidan esta parte de que somos personas. ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué creemos? Que a lo mejor nos pasa. La diferencia aquí es que muchos no son capaces de canalizar todo eso que tienen y por eso lo reflejan en lo que está, ¿no? En su vida diaria, ¿no? O en los hijos. Ajá. Y por ejemplo, bueno, basándonos en la educación, ¿no? O sea, por ejemplo, un maestro frustrado, un maestro triste, un maestro enojado, un maestro con problemas. Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Es bien importante que nosotros como seres humanos, más nosotros como docentes que estamos al frente del grupo con un montón de niños, sí tengamos como ese acompañamiento psicológico, porque a partir de ahí, Ponga mi número ahí. sí, agrégalo, porque a Chiquitines. partir de, es que de verdad sí es bien necesario, porque a partir de ahí tú entiendes muchas cosas y a Sí. partir de ahí tú también puedes decidir muchas cosas, o sea, aunque ya tengas 30 y tantos, aunque tengas 40, nada te ata a estar al frente de un grupo si tú no quieres. Pero eso no lo entiendes si tú no te das como que ese apapacho. No podré decirte así como si tú no vas y te arreglas. Sí, o sea, que tú no te atiendas, tú no vas a poder dar como que ese brinco de decir, bueno, no pasa nada, o sea, si no quiero hacer esto, puedo hacer aquello. O sea, si de plano no quiero hacer esto, me voy acá, o sea, no pasa nada. Pero siento que a veces esta parte de es que qué me van a decir o es que cómo voy a, qué me va a pasar o cómo voy, o sea, como que se nubla todo y te estancas. Y también está esta otra parte, o sea, por ejemplo, ya te diste cuenta que eres así, ya te diste cuenta que eres así, haz de cuenta que eres un virus, que estás en la escuela y vas a contagiar a los demás. O sea, vas a contagiar a los demás. A lo mejor, híjole, es que este profe es bien regañón. Bueno, pues me acerco con el profe. Oiga, profe, ¿por qué no le hace así? Ah, pues sí, ¿verdad, maestra? Y ya. Por ejemplo, acá el profe es como bien serio. Profe, ¿y por qué? Profe, Ay, pues sí, así, mire, debería. Yo creo que está padre. Por ejemplo, acá el profe, pues también. Por ejemplo, decía, ¿no? De sus niños que le dice la directora, no sé qué sea, así del control. Yo tengo sexto grado y mis niños son bien respetuosos y llego del carro, maestra, ¿qué le ayudo? Maestra, le cargo las bolsas, le ayudo con los cuadernos, ¿qué hago? Usted dígame. Y son de sexto y yo no se los pido, ni siquiera les voy a dar más puntos, ni siquiera les voy a pasar, o sea, Pero es precisamente esta parte que tú reflejas. ajá, entonces, o sea, ya está así, pero porque te puedo decir que yo me siento bien, porque ya he tenido ese acompañamiento de Sí. decir y decidir sí, no. A eso iba con la pregunta. ¿Cuál sería la antítesis de, ya no digamos educación, sino, digamos, si lo pensáramos así, ¿qué es lo que busca la educación? O lo que persigue la educación, el conocimiento, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la antítesis del conocimiento? ¿Cuál es la contraparte del conocimiento? La ignorancia. La ignorancia, ¿sí? Y no hablo de una ignorancia intelectual, ¿sí? No hablo, Sí. no hablo de una ignorancia intelectual, pero es precisamente, el ignorar es simplemente no poder dar cuenta de algo, digamos, ¿no? No poder reconocer algo. O mismo. Entonces, sí, precisamente incluso la terapia apunta hacia el autoconocimiento, pero no es un conocimiento intelectual, es que la gente siempre dice,
me quiero conocer más a mí mismo. ¿Sí han escuchado eso? Ujú. Yo siempre me he preguntado, o sea, ¿qué ¿Cómo? es lo que quieren conocer? O cuando dicen, es que me quiero encontrar a mí mismo. Pero ¿dónde estás tú? A ver, vamos a hacer este Bien ejercicio. consternado. Por ejemplo, Ah, no, yo no. ¿dónde creen que están ustedes? Pues aquí. ¿Dónde está esa parte que llamamos yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está detrás de todo aquello. ¿Cómo? Aquí. Pues Sí, aquí, si yo te- ¿Qué es a ver, aquello que se aquí encuentra en si en yo este cada te momento, ahora. mocho una pierna, esa, Qué deja bárbaro. esa parte de ti deja de ser tú. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Pues no, sigo siendo yo. ¿Hasta dónde puedo cortar? No, pero si te la cortan y se la avientan a los perros. Ah, igual sigo siendo yo, pero Pero estoy con los entonces- perros. ¿Hasta dónde podríamos cortar para que dejes de ser tú? Pues no se puede. O sea, sigo siendo yo, no sé. O sea, no dejas de ser. Pues no. Está interesante esa cuestión, ¿no? Entonces, cuando la gente habla no se trata de lo que te gusta tanto, de tus intereses, de tu personalidad, sino más bien de empezar a reconocer de lo que estamos hechos, pero todos. Entonces, me parece que cuando tú te decides o te propones dejar la ignorancia atrás, tiene que ver precisamente con empezar a reconocer cosas que antes a lo mejor no veías. Como hacerte consciente de tus propias autolimitantes, por ejemplo, o de tus propias frustraciones, porque eso es lo que te bloquea y al final es lo que tú comunicas, lo que tú expresas, lo que tú enseñas. No sé si han visto o han leído el libro de Cómo Wow para Chocolate. ¿No? Esta chica Tita, cuando cocina, puede transmitir sus emociones a la gente. Si está feliz, la gente se siente feliz. Si está triste, se Sí. siente triste. Es algo así. Con lo que tú haces, con tu trabajo, con tu labor diaria, de alguna manera logras contagiar a los demás. Y tú dijiste es como un virus, pero puede haber un virus que a lo mejor te haga inmune a otras cosas, ¿no? Y que a mí me parece. Bueno, no sé si todos lo ven o lo piensen así, pero a mí me parece muy interesante y cómo esta bola crece y se puede reflejar tanto. Tú hablabas de si tú como profesor no estás bien, pues todo eso Repercute. en los niños. Pero ahora imagínate Un si tú psicólogo como que no está bien. un psicólogo Sí, que no está bien, es que está. un médico que no está bien, Pero no, es pero que espera, tampoco. un médico, Oye, un pero es papá. que también eso te hace sentir así como de, por ejemplo, o sea, yo digo, si yo me pongo a pensar en todo lo que no está bien, no inventes. No, O pero sea, hablando de tú. Si un papá no está bien, si un papá tiene un trabajo que no le gusta, entonces llega a la casa frustrado y el niño se da cuenta. Y entonces todo eso, el niño lo absorbe, eso el niño lo aprende. Se desquita con los más Entonces, realmente, y ahí entras tú. ¿en qué momento se va a estar bien? Es que sí se puede, o sea, a veces siento que, bueno, realmente las 5 horas que tienes diarias no te alcanzan para poder arreglar 50 situaciones, porque a veces son 50 niños, 40, 35, depende, ¿no? Y si tienes dirección y aparte también tu grupo, pues también está complicado. Pero no sé, es que ni siquiera, o sea, no te lo puedo explicar. Siento que es algo que observas y lo sientes, lo notas, o sea, tú ves cuando Juanito está mal, cuando Sutanita se siente mal, cuando no anda respondiendo bien. Y no te puedo decir, o sea, realmente yo no te puedo decir cuál sea como la clave, porque incluso las familias, o sea, los papás se acercan con uno, o sea, las mamás, maestra, es que pasa esto. No, pues mire, hágale así. Es que mire, está pasando, por ejemplo, pasa mucho cuando van y, ¿cómo va mi hijo? Pues es que mire, está teniendo esto, está teniendo aquello, me comentó esto, tenga cuidado con esta parte. Y ya, como, ah, sí, maestra, perdón, no me había dado cuenta, no lo había notado. Sí, yo voy a hablar con él, lo voy a hablar con ella. Y ahí también, o sea, ya entras con los papás. Y sí es complicado porque entonces ya estás cargando a los niños y a los papás. Pero aquí entra esta parte también de, o sea, mi trabajo es esto
y hasta aquí. O sea, no te puedo dar más porque yo también tengo vida, porque yo también tengo familia, porque yo también tengo hijo, esposo. Sí, y que que es ya parte del autocuidado. Ajá, Ya lo hemos ajá. hablado anteriormente, ya la semana pasada hablamos del autocuidado y anteriormente hemos hablado de esta parte de hacernos responsables de nuestra existencia. Ujú. Entonces, si yo no soy padre, pero si yo como profesor no soy congruente con mi vida, entonces pues tampoco voy a ser congruente con lo que enseño. Sí, No, pues, y que no se trata de buscar la perfección y que entonces ya no es vacuna. O sea, no es que si yo estudié psicología, entonces ya yo ya no tengo dificultades, a mí ya no me afectan todo las bien, emociones. sí. Justificándose por adelantado. No, para nada, para nada. Pero la gran diferencia está en que ya no ves las cosas desde el drama o desde el sufrimiento, sino simplemente como eventos que suceden. Ya no te clavas con eso, ya no te enganchas tanto con eso. Me parece que tan solo con eso, mira, es más, yo sí se los digo, con que tú te sientas tranquila, te sientas en paz contigo misma, que te vayas a dormir y que te sientas en paz contigo misma, me parece que ya con eso triunfaste en la vida. Imagínate poder vivir así todos los días. O sea, que no sientas que, Le debes ajá, que le debes al algo a mundo o a alguien o que te alguien. deben algo o que sientas culpa o remordimiento. Me O la- parece que ya con eso las llevas de gane. Porque dificultades siempre va a haber. siempre. O sea, de por sí hay muchas situaciones en la vida que pueden ser difíciles. Ahora, ¿como para qué querer cargarle más peso o más dificultades extras a eso? Entonces simplemente es aprender a vivir sin tanto drama, aprender a vivir de la manera más ligera posible. ¿Sí? Sabemos que tú eres mucho más que una maestra. Maestra es un papel que desempeñas y ya, pero tienes papel de hija, papel de pareja, papel de amiga, papel de muchas cosas. de madre. Entonces, eso es solo uno de los múltiples personajes que tienes. Y cuando lo haces te entregas a eso, pero sabes que no eres eso. Entonces, no te quedas atrapado ahí. No es que tú vas a tu casa y entonces llevas el Estoy rol de llorando maestra en tu porque... casa y, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Entonces simplemente tiene es, solución, lo arreglo. No lo tiene, pues lo siento mucho, o sea, Por tampoco. más que Sí, tampoco puedo quiera, hacer no más. puedo hacer más. Ujú. sí, No estancarse. Y, o sea, lo que decías, y desde el principio me agradó así como de no verle el lado pesimista, porque para verle el lado pesimista a muchas cosas, o sea, muchas cosas. Y yo se lo decía muy, o sea, desde la escuela, ¿quiénes te forman? ¿Quiénes fueron tus maestros? O sea, no, hay mucho de dónde agarrar, pero tampoco es la idea, ¿no? O sea, es así como, ya estás aquí, pues entonces échale, o sea, hazlo, pero hazlo bien. Y si no quieres, pues también date la oportunidad de no hacerlo. Nadie te va a decir nada. Hacerlo, pero sin resignarte. Hacerlo Ajá, con o sea, gusto, lo ¿no? quieres con gusto, échale. Y créeme que sí contagias. O sea, ya después, o sea, como que dices, bueno, pues es que este está haciendo, y ni modo que yo aquí, pues, como sé que lo quieras hacer, pero ya lo estás haciendo. Y que Y- todos somos educadores, todos, Estoy de acuerdo con en ella. cualquier Sí. ámbito que quieran, todos somos educadores. Entonces, porque lo somos. Sí, justamente. Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos este ejercicio donde realmente nos enfoquemos en decir, soy un educador y qué estoy enseñando o qué estoy mostrando al mundo. Y si no tengo nada que mostrar, pues entonces estoy haciendo algo mal, ¿no? Y si digo, pues estoy educando a lo mejor en ser comunicador, porque soy buen comunicador, entonces, ¿cómo lo hago? Y que siempre se nos acercan personas para cualquier cosa. Entonces, es esta parte como del origen donde Abraham decía, cuando alguien quería aprender algo, se acercaba con un mentor Ujú. para aprender un oficio, para aprender cualquier cosa. Entonces, realmente somos educadores
y muchas veces jugamos este rol de maestro o de aprendiz. Siempre. Siempre somos aprendices y maestros. Ese tendría que ser el modo, ¿no? Aprendices siempre. Sí, nunca vas a dejar de aprender. Nunca, 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 nunca. Y por ejemplo, o sea, regresando a que los tiempos han cambiado, incluso Ajá. los alumnos, o sea, ya como vienen ahorita, sí está. Y uno tiene que, o sea, agarrarles el rollo así de, a ver, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué dices esto? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué está pasando? O sea, no estancarte, o sea. Digo, y ahí Sí. también tiene que ver mucho con la tecnología, cómo ha Sí. avanzado y el acceso Sí, son a la que muchas ya cosas. tenemos, ¿no? Que los niños ya pequeñitos, que igual también ahí ya depende de Es quién les suelta el respetable. celular tan Ujú. a temprana edad, pero ya tienen toda la información aquí a la mano. Ujú. Información que a lo mejor en nuestra generación no era tan accesible tener esa información, ¿no? Yo recuerdo que todavía a casa, bueno, a casa de mis papás llegaba el vendedor de enciclopedias a tocar la puerta, ¿no? Y a ofrecerte los libros. 6 ¿No? librotes. Ajá, y ahorita, el día de hoy, pues ya todo el mundo En traemos el celular. un dispositivo, una computadora donde podemos aprender. Y hay algo interesante que, bueno, hicieron una pregunta hace rato acerca de cómo es que nosotros podemos... Que no me dejaron ¿Qué, responder. qué es qué es la educación? Volvemos al principio. Justamente que cómo podemos nosotros poner nuestro grano de arena, ¿no? En pocas palabras, de qué forma podemos educar, ¿no? Y creo que tiene que ver con predicar con el ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, ser congruentes con lo que somos. Y yo sí soy fiel creyente de que los niños no creen lo que... No creen lo que les dices o no aprenden lo que les dices, sino aprenden lo que te ven viendo, lo que te ven haciendo, perdón. Lo que te ven No haciendo. te rías, pobre. Es que no fui al kinder. Entonces, creo que es justamente esa, para mí ese es el punto más rescatable de esto. Digo, si nosotros queremos comportarnos y aportar algo en este aspecto, sería predicar con el ejemplo, ¿no? Posiblemente haya quien te esté observando y esté aprendiendo de ti. Y posiblemente tú también lo estés aprendiendo de alguien más. Ahí ya cumplimos el papel de aprendiz y al mismo tiempo de maestro. Muy Sí. bien. Bueno. Pues, interesante. Antes de eso, Bueno. antes de eso me llegó a la memoria ahorita que estábamos recordando, digo, para mí todos los maestros que he tenido desde que inicié a estudiar hasta que terminé, por lo menos los de la escuela, ¿no? Todos los maestros a mí en particular han dejado una huella y un cachito que he aprendido de cada uno de ellos, ¿no? Pero a mí en Cacho de particular, regla, dice. también, Tengo el borrador en mi también cabeza. un borradorazo. Recuerdo que cuando estaba en la uni, el profe Emilio, por ahí sí me ve, profe, saludos. El profe, más allá de darnos o impartirnos la materia, la verdad no recuerdo ni qué materia era algo así como de Lo sociales, recuerdo tanto, no recuerdo qué me dio. sociales o ética, no recuerdo algo al estilo y que iba a fin. Nos llevó Pero lo chetos. que este profe hacía, en lugar de darnos la clase tal cual, así como lo dictaba el plan curricular, nos empezaba a contar fragmentos de su vida, experiencias, y créanme que el escuchar esas experiencias a esa edad de 19, 20, 21 años, y que un profesor, una persona ya, pues se puede decir que ya maduro, ¿no? De edad con bastante experiencia, eh, dejó una huella así bien cañona y digo, yo no creo que sea el único, yo si alguno de mis compañeros igual también me ve, yo creo que podemos compartir lo mismo. Ese profe nos enseñó mucho, nos enseñó experiencias de vida más allá de un aprendizaje de una materia, ¿no? Más allá de lo que pudimos haber aprendido de memoria, él nos lo enseñó a través de experiencias con algo que él mismo vivió, ¿no? Entonces, para mí, eso es algo muy rescatable y digo, y creo que ustedes que tienen la vocación de educar, creo que para mí sigan así porque van a dejar una huella muy, pero muy importante en los niños. Y justamente eso es lo que puede hacer el cambio de alguien que se vaya por la senda del buen camino a alguien que pueda elegir irse por otro lado. Sí.
Me decía muy que tengo ahorita el grupo que tengo lo tuve en primero y segundo, lo tuve en pandemia. Ajá. Entonces ahorita ya es sexto, ya los voy a sacar, ¿no? Ya se van. Y una nena que entró en tercero, tuvo varias cuestiones personales y me costó mucho trabajo con ella, estar ahí todo el tiempo. Y le decía que ahorita decía que va a ser maestra, ¿verdad? Que va a estudiar para ser maestra. Sí, bueno. Ahí está tu semilla. Ajá, ¿no? entonces Semilla. sí se ¿En puede. qué fallé? No lo hagas, no lo haga, compa. No, es bonito, y le decía muy, o sea, mínimo con uno que tú algo le dejes, algo impactes en su vida, con ese ya lo hiciste. Sí, sí. Y es bonito, o sea, también no todo es malo, en la educación no todo es malo. Y él me conoce, sabe que soy bien cursi, y yo siempre, y a los que me conocen también, o sea, todo con amor y compasión. Y con esas banderitas, o sea, todo, bueno, al menos a mí, hasta ahorita me ha funcionado. Ujú. Pues sí, muy bien. Y ahora que le decimos a los niños o a las personas que a lo mejor en su momento no quisieron estudiar o no tuvieron la oportunidad de estudiar, digo, ya remitiéndonos a esa parte. Porque muchas de las veces en la sociedad está bien marcada esa parte de que por no tener estudios no eres alguien en la vida. Sí, Consideran que aún a la edad que sea pueden aprender, ¿no? Sí, e incluso, o sea, yo conozco personas, 40 y tantos, 50 y tantos, y licenciado en tal, licenciado en Derecho, licenciado en Psicología, ¿no? O sea, siempre se puede. La cosa es que tú tengas ganas, pero, y es que a veces, pues los contextos son distintos, o sea, no es porque tú no quisieras, a lo mejor tu familia no podía, Claro. o, por ejemplo, mi esposo y yo, bueno, siempre me platica de un caso de uno que era muy inteligente, un compañero que era sumamente inteligente. Fallecen sus papás y él se hace cargo de sus hermanos, entonces ya no pudo estudiar, tuvo que dejar sus estudios para meterse a trabajar. Entonces, sí, a veces existen esos casos, pero yo siento que nunca es tarde y puedes hacerlo. Yo me acordé de un compañero que tenía que era un viejito en la uni. Es que sí, sí se puede. No, pero ajá. a lo que yo la verdad es que quitaría un poco esta parte de... No se puede. No, porque para mí la educación no tiene que ver con, ya lo mencionamos hace un rato, con un título o con una institución, sino más con esta parte de si lo quieren ver crecimiento personal, crecimiento espiritual, o me quedaría más con las bases que decía Abraham, que es ser, hacer y tener. Entonces, obviamente, si lo que yo quiero hacer en mi vida pues requiere un título, pues sí, a la edad que tenga, pues lo hago, ¿no? Pero si nada más porque me quiero sentir importante o quiero encajar en la sociedad voy a estudiar, pues no tiene caso. No digo, claro, no me refiero tanto a un título, sino más bien a que se quiten esa barrera o a que nos quitemos esa barrera de que por el hecho de no haber estudiado, por el hecho de no haber concluido X requisito que nos piden en la escuela, no quiere decir que no seas capaz o que no tengas las aptitudes para poder desarrollarte y desenvolverte en la vida. sí, que la Que mayoría de esa las no sea veces una limitante. considero que más que una certeza eso, que la gente diga es que pues, yo no triunfé en la vida porque no tuve estudios, más que una certeza, me parece que la mayoría de las veces funge más como un pretexto, una justificación, como de no haber seguido tu propio entusiasmo natural, que como decíamos no requiere de una institución, no requiere de un título, pero bueno, pues gracias Andy. Gracias, Gracias a ustedes. todos. Gracias. Saludos Que a sigan Luis Ángel, los a éxitos. Andrea, a Betty, por ahí quien me estuvieron saludando, a mis sobrinos, los quiero mucho. Univer. Alfredo Nos vemos también, saludos. próximo. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye, bye.